Bienvenidos a la manzana del Edén. Después de unos cuantos meses, Sí, estamos aquí de nuevo. Tenía muchísimas ganas, José también tenía muchas ganas, pero oye, la falta de tiempo pues es lo que tiene. ¿Qué? la universidad, Sí. el trabajo. Al final se nos ha juntado todo Sí, y. no había manera, Y no había manera. no hemos sacado tiempo, pero bueno. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¿Qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de uno de los personajes más importantes, no solamente a nivel europeo, sino también español, del siglo XVI, del principio del siglo XVI, que gobernó uno de los imperios más importantes de la historia del mundo. Y vamos a verlo. También, no solamente a él, sino los Pero, problemas. Dime. ¿quién es esa persona? Que No, estás aquí, hay vas a que, empezar a narrar su vida y no dices el nombre. hombre, hay que crear el hype primero Sí, antes de. pero sí ya lo has visto en el título. Bueno. Darle un poco de chichilla al asunto. Bueno, eso. Ya vais a ver el spoiler de la portada. Vamos a hablar sobre Carlos V. Carlos V de Alemania, primero de España. Que quede claro. Que quede clarinete. Y vamos a empezar por quién fue este señor. Y ya no solo en sí su estrategia como político y su estrategia y su idea de gobernar su imperio, sino quién era él y los problemas gastronómicos que tenía, porque tenía Sí, bastante. ¿Quién fue Carlos V? ¿Y cuánto abarcaba su imperio? Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. Carlos V nace en Gante, en Flandes, el condado de Flandes, en lo que hoy serían los Países Bajos, el 24 de febrero de 1500. Carlos V fue educado a la manera flamenca, no fue educado a la manera española, y eso va a ser importante a la hora de cómo va a ser su dieta. Y es hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Juana la Loca, primera de Castilla, mejor, porque yo creo que tan loca no estaba. Algún día podríamos dedicarle un pequeño Pobre podcast. Juana. Pobre Juana, la historia la ha Qué castigado mucho. estigma tiene. Sí, la historia la ha castigado mucho, pobrecita. La verdad es que no se lo merece. Y fue criado, ya que ya tenía muchos problemas con su padre, que era Fernando el Católico, por el control del reino de Castilla. A ella la tacharon como que estaba loca, no era una mujer digna del gobierno, y él se quedó con el control de los dos reinos, tanto de Castilla como de Aragón. La cuestión es que Carlos se cría con su abuelo y con una de sus tías, su abuelo Maximiliano, quien era en ese momento uno de los personajes más poderosos de Europa, no solamente por los territorios que controlaba, que ya era ya de por sí el archiducado de Austria, sino por quien se casa en su día, que es María de Borgoña, que en su tiempo era una de las mujeres más ricas del momento, y también hereda los territorios de Borgoña y de Flandes. Se cría ahí, y Flandes es una de las tierras más ricas de Europa en ese momento, uno de los principales centros de comercio y de producción de manufacturas. Se cría en ese contexto, muy floreciente también a nivel cultural. Son grandes mecenas de lo que será el renacimiento de esa zona. Y por fin, cuando ya... Bueno, por fin no sé si es una buena expresión, pero ya cuando muere Por fin. cuando ya muere su abuelo, gobierna los territorios de Borgoña hacia 1516, que fue cuando inicia ya su reinado también a nivel en la zona de Castilla, y en 1520, saqueando las arcas castellanas para pagar a los electores del Sacro Imperio Romano, porque eran gente difícil de convencer, es coronado, es elegido como rey de Romanos y emperador. Primero se elegía y luego ya había que hacer la ceremonia de la coronación. Fue coronado 10 años después, en 1530. O sea, espera. Para ser emperador no era por derecho, sino No. paga y ya me lo pienso. Sí, el Sacro Imperio Romano Germánico era un imperio electivo. Había 7 electores por aquel entonces, desde la bula de Carlos IV.
a finales del siglo XIV y tenías que ser elegido por esos electores, que eran grandes príncipes y señores del Sacro Imperio, para tú poder ser el emperador. Y no era fácil, porque había que darle su... Prácticamente arruinabas a tu país. Arruinó Castilla para poder pagar a cada uno de los electores, y eso conllevó a una guerra civil en Castilla, que fue una de las causas por las que este rey también tuvo bastante estrés. No fue un reinado difícil, o sea, perdón, no fue un reinado fácil. Todos nos pensamos que ya por el hecho de estar en el poder Claro, lo tienes todo... ya lo tienes todo hecho, Claro. es fácil, pero no, Carlos V tuvo muchísimos problemas. Se enfrentó a numerosos conflictos a nivel de fuera de su dominio y también internos. Y ya luego todo el inconveniente que tenía la anexión de los territorios hispanoamericanos, que también es una cosa que le fue para él un quebradero de cabezas, que no fue solamente ir para allá y quedarse con los territorios y el oro de los suramericanos. Bueno, Y eso que él ya contaba con una monarquía autoritaria. sí, ya se está gestando el Estado moderno, ya no es el feudalismo que Claro. hay anteriormente, Claro. pero Ya todavía eso, quedan... se supone que ya es un... Aquí se hace lo que yo diga. Todavía no, pero ya se va gestando una monarquía con un poder más firme. Antes, durante la Edad Media, los reyes no tenían esa fuerza y esa autoridad que van a tener los reyes de Renacimiento, pero era complicado, y esto se ve porque a principios de siglo, entre 1500, bueno, sobre todo hacia 1520, en la península hay 3 rebeliones contra el mandato de este rey, sobre todo llevado a cabo por la burguesía. En Navarra no es lo mismo, porque hay una rebelión de Navarra, el reino de Navarra, que fue anteriormente conquistada por los castellanos, que fue la tercera rebelión castellana, o la tercera contraofensiva de Navarra, también se llama. Perdón, ¿he dicho de Castilla? ¿Tercera contraofensiva castellana? Sí, Bueno, has perdón, dicho. me he confundido. La tercera contraofensiva de Navarra, Te perdonamos. perdón, que se inicia en 1521 por obra del rey de Francia, Francisco I, que era uno de los grandes enemigos de Carlos V. Anterior a eso también está la Germanía, sobre todo llevada a cabo por, en este caso, por la burguesía, que tiene más poder, y desde su inicio el reinado es conflictivo. Luego se une también el hecho de las guerras en Italia, y habrá 4 guerras por el dominio de esa zona, que son conocidas como las guerras italianas, que tendrán lugar entre 1521 y 1544. Y también hay que tener en cuenta el origen del protestantismo, que se da con la Dieta de Worms en 1521, y los distintos conflictos que van a haber dentro de las fronteras del Sacro Imperio como consecuencia de ello, que van a ser la guerra de los campesinos alemanes, la guerra de Gobbel en Suiza. Suiza se llamaba antiguamente Suabia, también estaba dentro del Sacro Imperio, y los conflictos contra los nobles alemanes, que utilizaban el protestantismo como bandera para enfrentarse al centralismo que quería imponer Carlos V. Y también hay que tener en cuenta el hecho de la conquista esto es una cosa de debate, de los territorios de Centro y Suramérica, donde Carlos V se posicionó a favor de la Iglesia, de que esos territorios había que tratarlos como si fueran parte del territorio español y no esclavizar a esa gente. Ya por último, para más INRI, hay que añadir los conflictos con el otomano, que por aquel entonces el Imperio Otomano estaba en expansión, la parte oriental del Mediterráneo estaba bajo su completo dominio, y estaban empezando a entrar en Centro Europa. Así que va a ser un hombre que va a tener muchos problemas. Ya veo, ya. Lo que pasa que, bueno, como todo gran hombre, detrás suyo había también gente que le ayudaba a mantener aquello. Sobre todo, había 2 mujeres muy importantes. Una era su madre, estaba tan loca como hemos dicho, que le ayudó a reinar hasta 1555, que es cuando muere Juana. Además ella luchó mucho porque fuera él el rey. Luchó muchísimo para que Fernando él no fuese. quería. Fernando se había casado por aquel entonces con una señorita francesa, una noble francesa, y Juana tenía que impedir, Por todos los como sea, medios. por todos los Sí. medios, que tuviese un hijo
con esa mujer, porque ya la herencia no iría para él, o en todo caso habría una rebelión, o no una rebelión, sino una guerra civil por ver quién se lo queda. típico. Lo típico. Ya. Bueno, al final no se sabe si por suerte o por desgracia, Fernando no llegó a concebir ningún hijo con esa mujer. Yo creo y que ya tendría una edad, ¿no? ya era bastante mayor cuando se casa. De hecho, Hay creo cosas que dejan de funcionar. sí. Y bueno, su madre le ayuda con el gobierno de los distintos territorios, y ya no solamente que contar con su madre, sino con su mujer, Isabel de Portugal, A la que quería mucho. una mujer de la que se enamoró. Era una mujer además de su tiempo. Digo su tiempo porque era una mujer muy formada, estaba preparada para el gobierno, y mientras él se dedicaba a los asuntos del imperio y a controlar las sublevaciones que había en los territorios imperiales, su mujer Isabel se encargaba de los dominios de las coronas de Aragón, Castilla y Navarra, porque sabía cómo funcionaba el sistema político de esa zona, y además era incluso muy querida por la nobleza y por los grandes burgueses. De hecho, cuando muere su mujer, él... Claro, llega un punto en el que Carlos V colapsa, ¿no? Por diferentes sucesos que van ocurriendo en su vida. Cuando muere Isabel, el 1 de mayo de 1539, Carlos V se sumerge en una depresión brutal, hasta el punto de que no llega a casarse con ninguna otra mujer en su vida, cosa que era algo muy común en la Edad Media. Cuando se moría tu mujer, por alianza o por continuar con tu legado familiar y con tus apellidos, en caso de que no tuviesen ningún hijo, Carlos V sí lo tuvo, que fue Felipe II, lo que hacían era casarse con otras mujeres para obtener alianzas, más títulos, en fin, cosas de la política de aquel entonces. Parece ser que murió de paludismo, que le causó fiebre hasta que finalmente murió, y Carlos V se enclaustró durante 2 meses en el monasterio del Sisla, que se encuentra en Toledo. ¿Y la madre murió ya? ¿La madre ya estaba muerta? No, ¿Juana? todavía no. Juana muere en 1555. Todo ese cúmulo de sucesos unido a la dificultad que era controlar un imperio tan grande, llevó a que Carlos V padeciese ciertas depresiones, a pesar de ser de todos los Austrias mayores, el que mejor tenía puestos los cables, por así decirlo. Bueno, con el tema de... ¿Alguna pregunta más me quieres hacer? Pues... Bueno, sí, era eso, el saber qué era lo que lo llevó a la depresión y la ansiedad que seguro que padecía, porque ahora veremos la adicción tan brutal que tenía por la comida. Y por la cerveza. Y por la cerveza. O sea, se refugió en eso. Y hoy día se ven muchos casos de depresión y de ansiedad que acaban transformándose en un trastorno por atracón. ¿Se ha retirado ya? Se retira finalmente al monasterio de Yuste en 1558. Y si ya de por sí no era un hombre muy comiente, que se decía que sus banquetes eran enormes, una gran cantidad de comida. De hecho, se decía que él empezaba antes a comer porque tenía una malformación en la mandíbula, tenía siempre la boca entreabierta, y por tradiciones medievales el enseñar la comida que está masticando era de mala educación. Entonces él comía siempre antes que el resto de sus invitados. Bueno, la cuestión de los problemas de su adicción a la comida. Ya de por sí su nacimiento tuvo ciertos problemas. Nace en un retrete. Su madre se piensa que el parto que está teniendo, que era unos problemas intestinales, y cuando se dio cuenta había en el retrete un niño. Era Carlos V. Entonces empezó ya con un golpe en la cabeza. Empieza con encefalopatía paranatal. Claro. Y eso fue una de las razones por las que en ciertas ocasiones padecía episodios de epilepsia. Y anda que no son duros. Y la cuestión de los banquetes y las grandes atracones que se pegaba. ¿Cómo eran? ¿Cómo empezaba eso? Bueno, pues... Eran muy flamencos, ¿no? Es importante esto que se cría en Borgoña. El hecho de criarse en Borgoña implica que los banquetes son lo más exuberantes que te puedas imaginar, donde habría un despliegue de carnes, de pescado, de todo tipo de frutas que se acompañaban con la comida. No se utilizaban como postre, como se lleva a día de hoy. Que yo sepa.
Eran Pasteles. pasteles de carne, de anguila. Eso era un despliegue de alta cocina para la época impresionante. Predominaba mucho la presencia de elementos de origen árabe, como es el arroz y el fideuá. Y para ejemplificaros cómo sería un banquete de Carlos V, me he traído un libro que se llama Toma pan y moja, de Juan Eslava Galán, que dice así: al retiro de Yuste llegaban sus manjares favoritos con la misma regularidad con que sus relojes daban las horas. El intendente Luis Méndez Quijada anota: las anchovas, que son pasteles de anguila. Del águila imperial. Sí. Llegadas ayer fueron bien recibidas y mejor comidas. En la misma relación van los manjares que recibía el imperial glotón: ostras vivas y picadas de Santander, anchoas en salazón, sardinas en escabeche, toda clase de mariscos, pasteles de lámprea, jalea de anguilas, perdices, liebres, venados, a lo que habría que sumar los productos de la tierra, las estupendas frutas de Yuste, los espárragos, el queso extremeño y las truchas. Los vecinos de Coacos andaban mohínos porque desde que el emperador se había instalado en sus términos no habían vuelto a probar las truchas del río local, pues todas iban a parar a la mesa del voraz huésped. Sin renunciar a la carne, Carlos se volvió más goloso en Yuste. Comenzaba la comida por la fruta, como era costumbre entonces: fuentes de cerezas, fresas con nata o melón, según la época, antes de entrar a la carne y a los capones cocidos en leche y especiados. O sea, ya os podéis hacer una idea de todo lo que había en su mesa, allí en Yuste. Y quiero hacer una nota, y es que todos estos platos se servían a la vez, mientras que en contraposición con el banquete castellano se iban sirviendo por tandas. El rey tenía ahí en su mesa todos esos manjares que has descrito a la vez, en contraposición de lo que podemos ver hoy en día con un banquete, que te van trayendo las cosas poco a poco. Claro. No, él lo quería el rey todo. tenía le donde gustaba elegir. ver la mesa llena. La costumbre de Borgoña y de Francia también se hereda. ¿Dirías que esto es fruto de una ansiedad? Yo creo que sí. Primero, que renuncia al trono, porque renunció. Se aísla en Yuste. Se muere la mujer. Su madre. Se muere su madre. O sea, se mueren los dos pilares fundamentales de su vida. Y Un imperio caótico. en un imperio caótico se ve solo. ¿En qué se refugia? Pues comiendo. Le avisaron de la gota, además. Sí, pero no paraba de beber cerveza. No paraba Era- de... Otra tengo. Adicto a la cerveza. Otra cosa, en España no... Por aquel entonces no había buena cerveza. Como consecuencia de la presencia de musulmanes, no habían grandes cervecerías en aquel entonces. Está prohibida. Solo había vino, pero como él era de Borgoña, le gustaba la cerveza del norte, él quería solamente beber cerveza. Y la cerveza de aquí no era buena, le traían cerveza para él de la zona de Flandes y del Sacro Imperio. No quería vino. Y se bebía como 5 litros, Diario. casi 5 litros diarios en la comida. Y el médico ya le dijo: o te cuidas o la gota te va a joder la vida. Y los castellanos, como han sido siempre tan sobrios, tienen un dicho que es que la única forma de curar la gota es cerrando la boca. Cosa que ya Carlos V de por sí no podía, porque la tenía desencajada, tenía un problema. Pobre hombre. Entonces, ¿cómo muere? Pues muere por dos causas. La primera de ellas es por consecuencia de paludismo, Como su mujer. como su mujer, y también los estragos que estaba haciendo la gota en su cuerpo. Pues fíjate. Ya una vez muerto, bueno, ya cuando delega el trono, lo hace a su hijo Carlos V y a otro de sus hijos, que era Fernando, no era hijo de la misma mujer. Bueno, también cosas de la monarquía de aquella época, que solía aparecer un bastardo por ahí. Bastardo random. Un bastardo random. Y ya, bueno, muere uno de los grandes emperadores que hubo en la historia de la Europa del Renacimiento. ¿Considera que fue un buen rey? Considero que fue un buen emperador. Rey, en todo caso reina, su mujer.
porque fue sobre todo... Y se habla poco de ella. Y se habla poco de ella. Él fue sobre todo emperador. O sea, el Sacro Imperio daba demasiados problemas para estar en la corte de la península. Entonces tenía que controlar un enjambre, que era el Sacro Imperio, de nobles ambiciosos que continuamente querían alzarse contra la autoridad imperial, que él quería centralizar bajo su poder. Pues aquí terminamos el episodio. ¿Qué tal? Pues bien, contento, ya con muchas ganas de poder hacer algún episodio, de poder... Llevamos, no sabéis el tiempo, diciendo de que tenemos que grabar. Uf. Ya por fin se ha grabado. Y tengo la agenda llena de... Este día se graba. Y luego un tachón y... No, al final no. Se pospone. O sea, todas las semanas hay algún día que pone eso. Es que entre lo que hemos tenido que hacer, que si la universidad... Sí, el trabajo. Mucha cosa, sí, ya está. Pero bueno, que hemos vuelto a las andadas. Vamos a intentar que sea un episodio por semana. Vamos a partir de ahora a subirlo los miércoles. Así que va a ser miércoles de Manzana del Edén. Van a ser episodios más cortos, hemos estipulado. Y vamos a intentar ser constantes con esto. Sí, también más cortos por problemas de tiempo. Por no problemas tenemos de tanto tiempo y porque queremos hacerlo más dinámico. Yo sé que un programa largo pues cuesta, cansa, te puedes perder. No tienes tanto tiempo como para ponerte ahí a escucharlo, lo escuchas por trozos. Y a ver, soy consumidora de podcast, yo sé cómo funciona. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.